Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos en el lugar y tiempo-espacio en donde se encuentren. Me da mucho gusto poder saludarles. Tenemos nuestra lectura del mes de mayo correspondiente a unas alineaciones que va a ser un mes muy sacudidor, literal. Si pueden llegar a haber temblores, vienen a haber situaciones que nos cambian las raíces, situaciones de vida que nos van a hacer sentir en algunos o en algunos otros aspectos de nuestra vida que las cosas se tambalean, que se mueven. Tenemos una energía muy intensa. Vamos a estar trabajando con la energía de Plutón que está entrando en retrogradación. Esto nos viene a ver y a poner de frente nuestra evidencia en qué tanto soy capaz de enfrentar mis temores, qué tanto soy capaz de enfrentar mi ansiedad, mi angustia, mi enojo. Y van a salir muchas cosas que creíamos guardadas, ocultas o incluso en el inconsciente, que no estaban mostradas a la luz o a mi conciencia. Y esto es porque estamos viviendo una alineación en donde el tener que trabajar la conciencia para aprender a movernos hacia adelante implica que yo tenga que moverme sin nada atrás, sin nada que me atrase, sin nada que me arrastre, sin nada que no me deje moverme porque estoy ralentizada. Y entonces, para las personas de signo de Aries, este movimiento de Plutón retrógrado en Acuario va a llegar a Piscis. Y el tema es, a Capricornio, perdón, el tema es cómo desde mi niño interior o mi niña interior aprendo a ver mis heridas de abandono, de vergüenza, de culpa, de miedo, de rechazo, de todo aquello que tuvo que ver con juicio, el no saberme digno, el no sentirme suficiente, el creer constantemente que siempre va a venir alguien que me va a venir a quitar mi lugar. Eso es algo muy de Aries, es que yo tengo que llegar primero. Cuando empezamos a darnos cuenta que nos movemos porque somos generadores de acción, mas no por eso tengo que provocar una explosión, ahí es donde yo tengo que aprender a llevarme a un punto medio. Este punto medio quizás no es tan fácil para las personas de signo de Aries, pero vamos a ver qué les dice, que les viene el mes de mayo con esta alineación, qué le trae a Aries esta alineación. Y vamos a ver con el tarot qué es lo que comienza a leerse. Vamos leyendo. Tiene que ver sin duda con una parte totalmente masculina, incluso paterna. Tiene que ver con la forma en la que yo consideraba que yo veía la relación con mi papá o la relación que yo tengo con mis ancestros masculinos, en donde yo puedo entender que ellos pudieron ser seres muy amorosos, sin embargo, tuvieron que ser seres muy estrictos. Y puedo tener la idea de que a lo mejor no me quisieron lo suficiente porque yo no fui vista o no fui visto a sus ojos con suficiencia, con reconocimiento, con valoración. Y más allá de eso, aquí el mensaje que percibo es, el que se indica es esto. Papá no supo ser cariñoso, no supo ser compasivo porque no tuvo el mejor ejemplo para seguirlo. Pudo haber sentido temor o miedo de romperle la lealtad a ese ancestro imponente e importante que era para él, y al no saber cómo guiar a su especie, a su descendencia, a los suyos, a su familia, él podía ver en sus hijos el dolor que provocaba su frialdad, porque él también lo vivió, pero él entendía que así se debía de vivir la vida, porque así la tuvo que aprender él. Y entonces, en consecuencia, se daba por sentado que así tenía que ser el ejemplo. Sobre todo cuando ahora se vive de una forma completamente distinta. Al romper todas estas estructuras, al quitar todos estos condicionamientos o estas cadenas o estas formas de crianza que se tenían hace mucho tiempo, empieza ahora a verse un trabajo personal comprometido, formalizado en el sentido interno. La parte del espíritu es la que ahora habla de mantenerse en congruencia, de mantenerse en fuerza,
de yo reconocerme en la figura que soy. La carta del emperador, que es sin duda la representación del signo de Aries, nos está mostrando que hay entereza, hay integridad, hay balance en la energía, hay la posibilidad de estar moviéndonos para poder crear algo completamente nuevo y diferente. Y sin duda es tener esta apertura a sabernos que estamos siendo dignos y merecedores del lugar en el que estamos, con las personas con las que estamos, hacia donde nos corresponde movernos e irnos. Y la parte que nos hace sentir que estamos viviendo lo que tenemos que vivir, aprender a confiar más en nosotros, a dejar de ser esta energía de alguna manera infantil, en el sentido de movernos por el berrinche o por el arranque, sino movernos porque sabemos que somos generadores de cambios, generadores de acción, de productividad, generadores de una nueva chispa, de algo nuevo, de un nuevo impulso, pero lo estamos generando ya para liberarnos y para crecer. Bien, en el resto de las cartas del tarot, ¿qué es lo que nos dicen los oráculos? En la parte del tema inconsciente o del tema oscuro, el tema oculto, primero nos habla la carta de hacer negociaciones, dulce o travesura. Recordemos esto, que es muy infantil, ¿no? Tiene que ver con los ancestros, tiene que ver con nuestros demonios internos. Sobre todo, muchos de estos temores se dieron en la infancia. Y estos temores tenían que ver con que yo no me sabía lo suficientemente merecedora, merecedor, digna, digno, capaz, valiente, con fortaleza. Yo dudaba de mí. Y al no tener autoconfianza, yo creía que siempre había algo o alguien que me observaba, ¿no? Esto es muy común en los chiquitines, que no me apagues la luz porque me da miedo. Es esto. Es este temor. No soy digno de ser alguien que sea cuidado, que sea alguien que pueda tener una protección por alguien más. Y entonces, estos temores, al tener yo que enfrentarlos, lo primero que puedo hacer es darme cuenta que ahora ya soy una adulta, ya soy un adulto. Puedo ver mis temores de frente y puedo decirles, desde mi parte adulta, desde mi conciencia, hoy entiendo que muchas veces esto me hizo tambalear. Sin embargo, hoy en mi responsabilidad y en mi madurez me puedo dar cuenta que sí soy capaz de enfrentarlos. Sí soy capaz de salir adelante. La vida me ha puesto las suficientes pruebas como para tambalearme muchas veces y ahora puedo ir avanzando. Y que además de estas mismas creencias y que esta sensación de sentirme perseguida todo el tiempo, observada todo el tiempo, monitoreada todo el tiempo y sobre todo por estas ideas de los ancestros, en donde quizás hay alguien que me observa, hay alguien que me mira, hay alguien que me quiere lastimar, hay alguien a quien yo no soy digna para ser vista, ser visto, puedo enfrentarlo. Hoy sé y reconozco que si no hubiera sido por mis ancestros, yo no estaría aquí. Que yo los amo, que no los juzgo, que estoy consciente de que estoy cumpliendo con una misión de vida que yo tengo que venir a hacer aquí. Sin embargo, esta es la manera en cómo ahora yo puedo aprender a resolver. Y su felicidad también va implicado con mi conciencia y mi capacidad de acción y de reacción, pero para poder soltar aquellos temores que ya se tienen que ir. El consejo que nos da el oráculo espiritual tiene que ver con la transformación. Soltar este viejo comentario del pasado, esa vieja creencia o esa vieja rutina de estar poniéndole a alguien más la responsabilidad de mis acciones, en lugar de yo saberme que yo puedo enfrentarlo. Nadie mejor que yo sabe quién o qué es a lo que puedo romper la limitante. ¿Por qué? Porque nadie mejor que yo sabe qué es aquello que me cuesta más trabajo romper, qué es aquello que me ha dolido más profundo, qué es aquello que me ha hecho más mella. Y entonces yo sé en dónde se encuentra ese dolor, y como si pudiera yo meter, imaginémonos que el tazón es mi corazón, y entonces yo sé a qué altura está esta idea o esta creencia, y yo sé hasta dónde puedo meter la mano para poder sacar esa energía, y entonces me limpio, me libero. Eso lo sé yo. No lo sabe mi vecino, no lo saben mis papás, no lo sabe mi hermano, no lo sabe mi gemelo, no lo sabe mi pareja, lo sé yo. Y entonces yo puedo ser quien lo tome. Gracias que me enseñaste que sí soy capaz de enfrentar y romper con todas estas viejas ideas y poder lograr hacer quien soy para poder cumplir con la energía de la transformación y soltar incluso temas que tienen que ver con situaciones de vidas pasadas. Y para eso sacamos en particular
el oráculo de las vidas pasadas y ver qué situaciones para Aries se transforman. Y salieron varias cartas. Comenzamos con la carta del periodo grecorromano. Sin duda fue una etapa muy ariana. Muchas de las situaciones que hubieron en esas épocas era porque había que dominar espacios de tierra, había que mantenerse como los reyes de... Y esta parte tan guerrera, tan sólida, también vino a traer de alguna forma una sensación de encarcelamiento o de esclavitud, porque tengo que cumplirle al rey o al general o al capitán, o yo tuve que haber sido tomado como rehén para poder pagar la liberación de los demás, y entonces yo tengo que aprender a soltar esta historia. Y lo mismo siendo un nativo americano o una persona de energía celta, en donde son pueblos que siempre fueron pueblos muy guerreros, y fueron pueblos en donde siempre se buscaba que la integración en el grupo, en la comunidad, fuera cuidada y fuera preservada. Obviamente esto trajo muchas fobias ante el tema de saberme atacada o atacado, y entonces hace sentido cuando pensamos hoy en día cómo nos vemos todos. Es que la gran mayoría nos sabemos ofendidos, es que las cosas no pasan como a mí me gusta, como yo lo pienso, como a mí me parece, y entonces me ofendo porque los demás no hacen lo que yo estoy esperando. Es que no es porque los demás no hacen lo que tú estás esperando. Aquí el tema es, ¿y tú qué haces para salir de este círculo en donde tú dejas de repetir lo que se espera para que tú ya no te sientas en la ofensa? Cuando tú pones acción y pones responsabilidad, muy lejos te llegas a sentir en la ofensa, porque estás provocando que haya un cambio y una gran transformación en tu vida y en tu mundo, en donde sabes que tienes miedo y te pones la mano en la boca del estómago y te estás atreviendo a impulsar a romper algo que tienes que romper. Entonces, con esto en claridad y con esto en conciencia, puedes darte cuenta que hay muchas cosas que tendrás que enfrentar. Más allá de apanicarte, Aries, más allá de pensar, es que qué susto porque tengo que hacer algo que los grandes hacen y yo como niño muchas veces no puedo. Puedes gritar, puedes llorar, puedes sacar tu furia de alguna manera con mucha energía y con mucho ímpetu, pero una vez que te des cuenta que es muy fácil y sencillo romper con los temores y con los miedos, y al liberarte de las viejas creencias, vas a poder sentirte en paz. El compromiso contigo difícilmente será volver a no creer en ti. Difícilmente será volver a sentirte que tienes que estar en una gran guerra y en una gran lucha, en donde ruegas y suplicas por favor, por Dios, que no vuelva yo a vivir todo esto, porque ha tenido que ser muy fuerte y muy intenso. Y quizás hoy lo vives más en un sentido femenino, en donde te toca verlo de lejos, y no en un sentido masculino como tal. Esto puede no afectar a todo mundo, pero sí te das cuenta que a lo mejor has venido de estirpes o de familias con muchos temores, con mucho miedo a resolver, pero sobre todo porque la costumbre era atacar. Cuando tú te dejas de atacar a ti misma y te dejas de juzgar a ti misma y te dejas de lastimar a ti misma y te vuelves más empática, entonces encuentras en esta sensación de transformación a través del amor incondicional, del amor propio, a través de la autoconfianza, a través de la autoestima, aprendes a darte cuenta que todo esto lo tuviste que vivir para hoy poder mantenerte en pie y darte en servicio a los demás. Entonces estás cumpliendo con tu misión de vida. Así que mi queridísima y mi queridísimo Aries, qué maravillosa lectura, que sea todo esto en tu sanación, en tu mayor y más alto bien, aprender con valentía y con coraje a soltar esos temores, a soltar esas ansiedades y esas angustias. Te deseo mucha transformación y mucho cambio. Muchísimas gracias por estar, gracias por dejarme tu nombre en los comentarios. Vamos a empezar a hacer una dinámica nueva. Déjenme su nombre, de que ya lo leyeron, de que sí les hizo sentido. Gracias por su like. Gracias también por ayudarnos a seguir haciendo crecer nuestras redes, que vamos, ya llevamos medio millar, vamos muy contentas. Medio millar arriba, vamos por más, vamos por más. Y bueno, pues también agradecerles que también me pueden encontrar en Facebook, en Las Velas por Gaby Uribe, para que los podamos seguir viendo y podamos seguir teniendo la plática y las conexiones con ustedes. Muchas gracias, deseo que se encuentren muy bien, nos vemos en el próximo video y hasta pronto, bye bye.